Bueno, hoy es la reunión del grupo Bion, post-Bion, festejando los 10 años y algo más. Es como las mujeres, el grupo se reduce un poco la edad. Festejando, y nos encontramos y todos muy preocupados con todas las noticias y trabajando, tratando de modificar y trabajar la angustia y no evitarla, ¿no? En ese sentido estábamos hablando, por ejemplo, de un tema muy importante que tanto Bion como Winnicott lo trabajan. Bion lo trabaja a partir de la reverie materna, la ensoñación, la capacidad de contener en la mente al bebé que nace, continuar su desarrollo en el útero mental. El útero mental sería la mente de la madre, ¿verdad? O de quien está en esa función materna, que de alguna forma permite, digamos, a través de la función alfa, transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional, para que vaya constituyendo y estructurando su aparato psíquico, y que para que pueda introyectar un objeto comprensivo, ¿no? Que le permita tolerar la angustia, tolerar la espera, tolerar la frustración, tolerar la falta de gratificación, tolerar la falta de certezas. Es decir, ese objeto comprensivo irá evolucionando a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero cuando eso no está, lo que internaliza es un objeto voluntariamente incomprensivo, que va a rechazar cualquier posibilidad de vincularse con el otro, que no sea, digamos, a veces por una cuestión material de uso o aprovecharse del otro, pero va a rechazar todo vínculo. Y estamos hablando de eso recién, ¿no? Es decir, esa posibilidad de tener un objeto comprensivo, introyectado, le permite pasar de los estados de total desintegración, paranoide esquizoide, PS en inglés, a los estados de cierta integración, de depresión en el sentido de la evolución. Y al mismo tiempo, toda esta situación se da entre un equilibrio entre el amor, el odio y el conocimiento. O sea, que no se desconoce el odio, pero que se busca que haya un equilibrio, ¿no? Entre esas tres emociones, esas tres mociones, esos tres movimientos. Y en tres dimensiones. La dimensión del mito, que es el mito que que todos tenemos, que tenemos como cultura, la cantidad de mitos que nos constituyen, y que a nivel individual sería la creencia, ¿no? Nosotros creemos en que trabajando de tal manera y haciendo, digamos, poniendo en crisis las ideas y logramos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una creencia que está puesta en crisis ahora, si leemos el diario, ¿verdad? Después, la otra dimensión es del sentido que tiene, digamos, lo que uno hace, ¿no? En el libro de McEwan, que es sobre un adolescente, sobre la vida de un adolescente, él lo termina diciendo: este adolescente quería lo que todos quieren, un sentido para vivir, ¿no? Que es una historia, lo que pasa es que ahora no me acuerdo justo el nombre del libro, pero es una historia de un chico, bueno, que de la religión budista en Londres, etcétera, ¿no? Y es una historia legal, es la historia de una abogada que tiene el caso de este chico en sus manos, muy interesante, se lo voy a mandar por el chat. Bueno, la dimensión del mito, del sentido y de la pasión como un sentimiento muy profundo
que no espera devolución. La pasión está muy relacionada con la devoción materna, de la cual hablan Bion y Winnicott. Se supone que con todo esto se mitiga la crueldad inicial, trabajando en la crianza. Pero ¿quién ahora se toma el trabajo de criar? ¿O a quién le interesa? Es la pregunta, ¿no? De mi parte. Y Winnicott habla de lo mismo, porque él, digamos, postula una posición depresiva más tardía, hacia los 10 meses, ¿no? Donde de alguna forma el niño empieza a aceptar que la madre de los momentos de exaltación, que él está muy enojado, y la madre de los momentos de paz es la misma, ¿no? También es la edad que desde el punto de vista evolutivo, podríamos decir de la psicología evolutiva, en que esta manito ya no es que linda manito, sino que aparece la otra manito y las puede juntar, ¿no? Así que así siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como que puede juntar esas dos mamás, como dice Winnicott, que le permite pasar de la crueldad a la preocupación por el otro. Ahora, si todo eso no estuvo, ¿cómo pasa de la crueldad a la preocupación por el otro? Cuando yo hablaba en la radio, esto yo hablaba mucho y por supuesto me tomaban el pelo también, y yo, como que yo siempre decía, y después los largan a la calle y los que nos preocupamos por la crianza son los que van a ser agredidos. Claro. Por la tremenda envidia que produce. Claro. Que alguien estuvo, ¿no? Hubo una línea que fue al encuentro de la otra línea, como yo les hablaba en Winnicott, hubo una mano que fue al encuentro de la otra mano, y ayudó a pasar la tormenta de la vida y a empezar a entenderla de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese punto, para mí, bueno, son contemporáneos prácticamente. Winnicott es un poco más, creo que es más joven, pero son contemporáneos, ¿no? Es decir, ese pasaje de la crueldad no viene solo, hay que acompañarlo. Llámenle reverie, llámenle círculo benigno protector, como le llama Winnicott, ¿no? Un círculo benigno protector. Llámenle como más le guste, en realidad hay que hacer ese pasaje, ese trabajo, ¿no? Y bueno, nosotros elegimos en esta oportunidad trabajar con Bion, pero no están excluidos, están en nuestro interior todos los otros autores que arman la trama de nuestros antecesores, pero hoy vamos a ocuparnos de Bion, y vamos a escucharla no sé, si quieren decir algo respecto a eso, los escucho porque me agarró el envión. Así que, y después empezamos con el acta, y la puntuación que hizo Dafne tan Sí, generosamente. es el pasaje de la etapa esquizoparanoide a la etapa depresiva, ¿no? Por ejemplo. De objeto amado y odiado, ese es Klein. Amado y odiado es la misma persona, es mamá. Sí, a mí me llamó la atención el término crueldad, ¿no? Como me resultó fuerte. Claro, porque si no es lo que me dijo Joyce McDougall una vez, es muy difícil. To be a human being is a very difficult question. Claro. O sea, llegar a ser un ser humano es una cuestión muy difícil y necesitas ser acompañada. Sí. También lo dice Lebovici. Es decir, el bebé no es un hecho biológico, es un hecho psicológico complejo que necesita ser acompañado, porque la pareja humana, si la hay, está muy sola en ese trabajo. Y necesita ser acompañada, y estuvo muy sola en la época, por supuesto, de la pandemia, ¿no? Entonces, mucho más. Entonces ahora nos encontramos con crueldades muy exacerbadas. Incluso Winnicott es más terminante, cuando habla de posición depresiva directamente, así se llama el capítulo, en uno de sus 2 tomos,
Él dice pasar de la crueldad a la compasión. Ah, Que cuando yo daba Winnicott en APA, cuando decía compasión me lo peleaban un poco, ¿no? Lo Compasión, tomaban como religioso. claro, ¿qué quiere decir eso? Que pipipí, que pupupá, ¿entendés? No, crueldad a compasión, porque es la preocupación por el otro, ¿verdad? Es muy interesante ese pasaje. O sea que estamos haciendo la introducción al encuentro de Winnicott en Perú. Pero realmente para mí nunca fueron autores equidistantes, ¿no? no. Más bien quizás Winnicott era mucho más simpático que Dio en el estilo, digamos, ¿no? Pero no fueron ajenos, ¿no? Entre sí, y correspondían a su época, ¿no? Bueno, entonces, Dafne, te escuchamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, pasamos a escucharla a Dafne. Sí. Yo voy a apagar también micrófono para que... Apaguemos todos. ¿Ah? Sí. ¿Dónde estás? No se te escucha, Dafne. No se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ya, gracias. Preguntaba entonces, esta crueldad exacerbada, aunque yo sé que no hay cuestiones únicas, ¿no? Que expliquen ningún fenómeno, pero estaría ligada a esta cuestión del adulticidio y esta dificultad para transformar, ¿sí? Uh-huh. Ok. En el adulticidio hay toda una franja generacional que tampoco puede dar lo que no recibió. Entonces hay una cadena transgeneracional que se viene debilitando muchísimo, ¿no? Y aparece la expresión en la crueldad. Decime de echarle sopa a todo esto que contaba Eve a los girasoles de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Es decir, una crueldad indiscriminada, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ¿no? Hay peores, ¿no? O sea que bueno, es una realidad que es donde nosotros nos encontramos, que somos animales. Y la verdad que somos animales. Si no hay un otro que vaya transformando, ¿no? Toda esa vitalidad inicial, indiscriminada. Bueno, ¿para qué no vimos Kevin? ¿No vimos Kevin? Más claro que eso es imposible. Toda esa crueldad que no fue contenida ni transformada. Ahora es interesante lo que planteas, Hilda, yo no lo había pensado, por eso me sorprendió, que siempre en la clínica uno investiga, digamos, lo transgeneracional, la transmisión transgeneracional o aquello no hablado, pero qué importante poder incorporar esto también, esto que vos decís que ha habido una generación que no pudo transformar.
Entonces hay que estar atento, también es un elemento clínico, al menos para mí, me resulta novedoso e importante, ¿no? Pero tomándolo desde el lugar de la crueldad y de la posibilidad de transformarlo en compasión, ¿no? Claro, Parece, también, sí, compasión también por padres que no han recibido los instrumentos, digamos, ¿no? Las herramientas para moverse, que no, eso también es muy fuerte. Recuerden a Sandor Ferenczi. Sí, Susana, te escuchamos. Desmuteate, desmuteate. No quería hablar. Es decir, el otro día en el programa justamente se habló de este aspecto que comenta Hilda. Lo importante de las situaciones muy traumáticas de bebé antes. Y Sandor Ferenczi hace mucho hincapié justamente en Sí, todo lo que se produce de la crueldad, de la violencia cuando no está el otro. Ustedes saben, las que no vieron el programa, realmente estuvo muy bien, porque sí, estuvo nuestros colegas de España y Marcos de acá, pero justamente él trabajó siempre con la gente vulnerable. Entonces, desde Muy en bueno. esa época, trabajar con homosexuales, con prostitutas, no era fácil. Entonces, cuando él le plantea a Freud que era necesario otra cosa, ¿no? O sea, cuál era la empatía, el poder percibir y sentir cómo está el otro. Por eso me parece muy importante, porque es uno de los autores que a veces no se conoce y hace muchos años que él trabajaba esto, ¿no? Por eso también después Winnicott lo toma a Sandor. Es decir, porque claro. es justamente lo más primitivo, lo que diría Ansegal anobjetal, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que queda en el sujeto? Entonces, en este momento, uno de los problemas que vemos, como lo que recién comentó Eve en el museo, toda esa violencia que se está generando y que queda adentro y la gente en algún momento lo descarga, de cualquier forma, porque son muchos años que la gente viene tolerando cosas. Por eso con la pandemia, cuando nos dijeron que no podíamos salir, mucha gente no lo toleró, se sintió atrapado sin salida, por su historia, por sus cosas. Entonces es un momento muy difícil. Por eso es importante recordar este autor, porque él, teniendo 35 años y yéndolo a ver a Freud, que tenía 55, ya hablaba de esto, de cómo trataban a las mujeres. Incluso uno de los colegas hizo un aporte sobre la eyaculación precoz, ¿no? El lugar de la mujer en eso. Es muy interesante. Estamos hablando de 100 años atrás. Entonces, lo importante que es la apertura del terapeuta, ¿no? Para no ser más violento, como dicen los colegas, crear otra vez situaciones traumáticas, cuando no pueden comprender, ¿no? Empáticamente lo que está pasando. Luis, en uno de nuestros libros, Luis Martín Cabré escribió El bebé sabio, un Exacto. artículo precioso, inspirado en Ferenczi. Por supuesto que Bion también fue inspirado en Ferenczi. Y yo tengo una anécdota de que yo conocí a una persona que se había analizado con Ferenczi. Y bueno, como siempre tardé mucho en armar algo para APA y llevarlo, hace muchos años, yo recién entraba a APA. Que fue el arquitecto Bonta y que lo conocía de Hungría, porque él era húngaro, y que se fue a tratar con Ferenczi en pareja. Llevó a su mujer que tenía una melancolía psicótica, ¿no? Su primera esposa. Y entonces me contó que Ferenczi era era muy especial, tenía una sonrisa, que ya de por sí esa sonrisa curaba, me dijo, ¿no? Qué No pudo lindo. hacer, sí, y me contó que en los cafés de intelectuales, Ferenczi estaba rodeado por un montón de gente,
y cuando estuvo en Viena, por ejemplo, y que en cambio Freud no, que Freud tenía un aspecto mucho más severo. Él me hablaba así como si fueran los chicos, ¿viste? Los muchachos, ¿viste? Y que tenía un aspecto mucho más severo y que la gente no se le acercaba fácil a Freud, ¿no? A él le tendrían más temor. Dice, sí, porque lo que tenía Ferenczi, que tenía mucha cultura, y eso atraía muchísimo en los círculos intelectuales, ¿no? Y le daba una visión muy especial. Freud también la tenía, pero Ferenczi era especialmente culto. Yo creo que el problema Además con... también, perdóname, el ser de Hungría, y que acá ellos se recordaron a Bojan, algunos de ustedes lo conocieron, Sí, yo lo que conocí. también era húngaro. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que también la historia de cada uno de nosotros nos ayuda o no, depende también del proceso que cada uno tenga, a poder tener esa empatía, que eso no lo dan los libros ni los títulos. O sea, Ferenczi tenía eso, que él, digamos, iba a los lugares más humildes, y bueno, de alguna manera, ¿qué le pasó? Cuando Boyan empieza acá, que lo recordaba Marcos Tabaré, Sí, porque también su historia, cómo su mamá lo salvó de no haber muerto en la guerra. Entonces, estas marcas, digamos, porque muchas veces dicen, bueno, dice ahora con las constelaciones, las otras vidas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos queda? Los modos de vínculos de familia a familia. claro, No pero es ahí... como a veces dicen, bueno, si vos tenés diabetes, ¿quién tuvo en tu familia? Vos también vas a tener. ¿Vos tenés cáncer? No, lo que se transmite son los modelos de vínculo, que no tiene que ver, es decir, hay sí enfermedades, por ejemplo, una de las cosas que genera el colesterol, en los que somos descendientes semitas de los askenazí, se van encontrando, porque como antes era muy común casarse entre familiares, no solamente entre los judíos, también acá está Eve, en los italianos, en muchas familias, han aparecido lo que se llama enfermedades raras. Y eso aparece en la cuarta o quinta generación. ¿No? Entonces, creo que lo importante es poder ser amplio y trabajar en equipo. Entonces, en eso Ferenczi era mucho más abierto que Freud. O sea, cuando él lo fue a ver, Mucho más. claro, Freud se sorprendió como un muchacho de 35 años lo enfrentaba y le decía algunas cosas, pero bueno, es normal eso también. No, aparte cuando hicimos en Freud la obra de teatro, en APA, yo no sé a quién estuvo, pero fue maravilloso y no se filmó, fue hace mucho. De las, no sé, de las 1000 y pico de cartas que tenían entre Freud y Ferenczi, eligieron 200, y los actores eran americanos psicoanalistas. Tuve 2 viviendo en casa, y ellos, aparece que él va a verlo a Freud y le dice, maestro, váyase, váyase, váyase de Viena, están, ¿no? Es decir, váyase por los nazis. Dice, no, para que entren los nazis. Pero maestro, se va a tener que ir, ¿no? Es decir, le insistió muchísimo que se vaya. Y Freud, bueno, como todos, viste, la negación también es necesaria, ¿no? Y, y lo mostramos en APA, fue maravilloso. Ahora le pedí a ver si lo pueden hacer de vuelta, no sé cómo, pero fue maravilloso el guión. Y había un relator, etcétera. Y lo que pasa es que Ferenczi se murió muy joven, y yo creo que eso influyó en que no se difundiera tanto su obra, ¿no? Eso creo que también tuvo que ver, otro factor, digamos, ¿no? Bueno, Dafne, te vamos a escuchar. Ah, sí, Mirta, vos levantaste la mano, dale. Y si no, yo quería ¿Puedo hacer una comentar- preguntita? Perdón, Sí. una preguntita chiquita, solo para puntualizar mi reseña. Susana, ¿podrías, por favor, antes de pasar a otro tema, dijiste en Ferenczi la crueldad, o sea, para la conceptualización de Ferenczi, ¿la crueldad se produce cuándo? Se produce cuando justamente hay un vacío y no está la mirada que decía Hilda,
que dicen varios autores, el sostén del otro. Claro. Entonces, eso genera violencia y genera la crueldad en el bebé que no tiene quien lo sostiene. Gracias. Y Ah, cae, disculpa, Mirta. cae en el vacío, cae en el Exactamente. vacío. Yo creo, En el Dafne, que vacío representacional, en todo tipo de vacío. No puede haber no representación hay ni que ligadura. asustar, ¿Qué? Susi, que yo le decía a Dafne que no se asuste con la palabra de ese odio, porque en realidad el bebé, siendo bebecito, cuando va a tomar la teta y no sale rápido como él quiere y a la velocidad que él quiere, él la odia. Y si tiene un dolor en la panza, él odia a la teta. Eso es crane puro, es para tratar psicosis. La odia. Pero no es un odio, viste, qué sé yo, como lo entendemos los adultos. Odia. Claro, odia de muerte, pero lo que pasa es cultivo puro de la pulsión de muerte. Pero si hay otro que le dice, bueno, ya pasó, espera un poquito, ya va a salir, ya, pum. Ahí ya tenés. Dafne, un Ahí lo tema metaboliza. que Eve lo trae que es muy importante. Que siempre de adentro, la pulsión, lo que emana de adentro. El tema es cuando no está el otro, para poder recoger eso y Muy poder bien. establecerse Pues, el vínculo. Claro, para que pasar de la crueldad a la compasión. Es todo es un laburo ese, es un laburo importante. No podés dar la espalda a eso, pero lamentablemente hay una sociedad que presiona y hace que los adultos den la espalda a ese trabajo. sí. Y después criamos fieras. Bueno, Mirta, te escuchamos. Gracias. Dale, Mirta. Bueno, no, yo quería, con respecto, venía en el subte escuchándote atentamente y el caso que comentaste del chico que fue eliminado, digamos, asesinado por sus propios compañeros, que realmente lo escuché anoche y quedé muy impactada, pero muy. Y la palabra que vos utilizaste, de aterrador, me llegó perfectamente porque es aterrador. Yo ya sabía de chicos que golpean a otros chicos, a un chico, por ejemplo, eligen a un chico al cual le hacen bullying, lo golpean, lo filman y luego se pasan las filmaciones. O sea, hay como un sadismo, hay como un placer, un goce en ver al otro destruido, cosa que asusta mucho, ¿no? Y por supuesto, la presión destructiva no viene del otro, proviene del interior, tal cual se estuvo hablando acá y acuerdo totalmente, ¿no? Como observadora psicoanalítica de bebés, lo que pasa con los bebés cuando justamente no tienen ese sostén y contención de la cual siempre hablamos. Pero yo pensaba también, Hilda, en qué está pasando, digamos, creo que hay un impacto también social sobre los adolescentes muy destructivo y donde va más allá del bullying, o sea, hay un bullying, porque este chico que es víctima, era un chico muy débil, muy vulnerable. Entonces, yo pensaba en esto, ¿qué les pasó a los otros, que obviamente están muy mal? ¿Qué les pasó que quisieron justamente eliminar, descartar a un chico vulnerable, un chico débil, un chico que no tenía, que había sido abandonado por su madre y que según yo escuché, vivía un poco en la casa de cada familiar? Entonces, ¿qué les pasó a los otros? Porque Porque el adolescente lo que hace es que elige a uno un poco más débil para colocarle todo su terror y todo su miedo y toda su vulnerabilidad, proyectarla en el otro. Entonces, en vez de modificar la angustia, volviendo a Bion, la evita, buscando una víctima propiciatoria que se haga cargo de eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces
le colocan la muerte, que es lo que el adolescente empieza a descubrir en la adolescencia, empieza a tener la capacidad para entender la muerte, digamos, colocan la muerte en el otro porque no tienen manera de elaborarlo, ni su propia vulnerabilidad, ni su temor a la muerte, la niegan, entonces la colocan en el otro. Esto es buscar una víctima propiciatoria para que se haga cargo de todos los males de la humanidad, es el huevo de la serpiente, directamente en la película. ¿Entendés? Es decir, cuando Freud escribe Psicología de las masas y Psicología del yo, y dice que no hay diferencia entre lo social y lo individual, el mismo año Hitler funda el partido nazi, 1920. Entonces ya tenés dos maneras de enfrentar la crisis, ¿no? Por un lado, la forma que plantea Freud, que es tratar de elaborar qué es lo que está pasando en las masas, qué es lo que se espera, qué se puede hacer, el futuro, el tratamiento, y el otro que funda el partido nazi basado en buscar un chivo expiatorio que se haga cargo de el resentimiento, el deseo de venganza, el hambre, la necesidad de dinero que tenían, como resultado de la Primera Guerra Mundial, que se subdividieron los países, se delimitaron otras fronteras y estaban todos envenenados. Entre ellos, los más envenenados eran ellos, ¿no? Entonces, todo eso se coloca en una víctima propiciatoria y se alivia la angustia de muchos. No se modifica, sino que se evita, ¿no? Y en esta escala fue terrible lo que hicieron con esta criatura, ¿no? Fue absolutamente terrible. Y se murió buscando a su madre, él decía que buscaba a su madre. Sí, pobrecito, tremendo, tremendo. Una función que no hubo. Abandonado en el tren. En el tren de la vida. Abandonado, sí. Sí, no, les quería recomendar un libro que siempre, ¿no? de Volpi, Jorge Volpi, que es un escritor mexicano que investiga muchísimo la violencia, y hay un libro, Partes de Guerra, que me impresionó, y que justamente investigan, un grupo de investigadores psicólogos, un equipo interdisciplinario, quieren investigar el asesinato de pares adolescentes, y se entremezclan distintas historias de los mismos protagonistas de la investigación, y la verdad que se los recomiendo porque Volpi corta, bueno, mándelo al chat, el libro que Cristina recomendó. Jorge Volpi. Es mándalo más, al chat. Lo tengo en PDF, lo puedo mandar a quien le interese también. Ah, mándalo, dale. Y manden al chat también vos, Cristina, ¿eh? Bueno, evidentemente estamos muy impactados con todo esto y tiene más actualidad que nunca toda la teorización bueno, desde Freud, digamos, pero ahora estamos con Bion, ¿no? O Bion y Winnicott, que tienen, a mi entender, muchos puntos de convergencia, ¿no? Así que, bueno, ¿les parece que largamos con el acta, Dafne? Se nos va a dormir Dafne. Es un tema muy duro, es muy duro, muy duro. El tema del salvajismo. Sí, Hilda, y te lo agradezco que lo tocaste, porque yo anoche quedé muy impactada y me hizo bien escuchar, poner palabras, porque es realmente aterrador, como dijiste vos. Porque digo una sola cosa y me callo. O sea, es que estuve hace un mes yo convocada por el director de uno de los colegios de Barracas, secundario, porque él estaba preocupadísimo porque sus alumnos en red con otros de otros colegios secundarios de la zona se estaban dando cita en una plaza de Barracas para golpearse hasta ensangrentarse, y luego se filmaban
y lo pasaban por video. Esto lo hacían fuera de la escuela, ¿verdad? Bueno, la cuestión que el que intervino toda la comunidad, estuvo muy bien este director, porque esto como no pasaba en la escuela, no era un tema de ministerio, ¿verdad? Entonces, el cura del barrio, de una capilla cercana, que es muy empático, lo conocí ahí, y él citó, el cura nucleó a las familias, a los estudiantes y a algunos profesionales como a mí, que yo asistí. En un momento Hilda me vi con un micrófono porque me pidió el cura que le hablara a los chicos. Los chicos estaban ahí, pero todos juntitos. Y bueno, yo les hablé de esto, de que seguramente se sentirían ellos muy solos y que yo entendía lo que a ellos les pasaba. Bueno, mira, improvisé todo lo que pude y te quiero decir que les abrí espacios de diálogo con los docentes, con los padres, le hablé a los padres, bueno. En definitiva, algo bueno que los chicos hicieron silencio y me escucharon. Un milagro. Pero yo misma tenía miedo que me trataran mal porque venían con todos estos episodios, pero no, se hizo un silencio y me escucharon. Lo único que te puedo decir, Hilda, fíjate qué importante poner palabras, hablar y escuchar. A los 10 días le pregunté al director cómo andaban los chicos. Habían cerrado ese chat. No se estaban peleando más en la plaza. Pero ¿dónde peleaban ahora? Dentro de la escuela, entre ellos. Claro. A lo cual Claro. yo le dije al director, por lo menos ocurre dentro de la escuela. Ahora pueden intervenir ustedes, pueden llamar a los padres, Puede haber ley. Puede haber ley. Puede haber ley. Pero claro. Fíjate que está pasando esto, Hilda, ya está ocurriendo. Por eso lo de ayer impactó, porque mirá dónde pueden llegar. Exactamente. Bueno, es Claro, pero fíjate Perdón, esto, ¿no? bueno, habla En lo que Susana. vos estás contando, la escuela intervino aunque no había pasado en la escuela. Entonces ellos, cuando se sintieron escuchados, que la institución intervino, entonces pudieron cerrar el chat y hacer. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la prevención es fundamental. Cuando vos hablabas esto, y que lo explicó muy bien Hilda, se produce el desplazamiento. O sea, ese chico, ese bebé que siente tanto vacío, ¿cómo hace para sobrevivir? Lo decimos siempre, o se desconecta, se descarga en el cuerpo, o lo desplaza, el acting. Entonces, cuando un chico mata y hace 130 cuchilladas, con una no le basta, ¿qué es eso? ¿No se da cuenta? No, es una descarga. Estoy hablando de un asesinato que hubo en Miramar, pero no importa. Esto sí, claro. Suele pasar. Entonces, el tema cuál es, si no entendemos que es un desplazamiento, y no se le explica y no se lo aborda, no se entiende nada, no sirve decirle no lo hagas, si no es consciente. Por eso claro. de abordar las desidentificaciones, ¿no? La escucha como un derecho realmente, un deber y un derecho, ¿no? Claro. Acá dijo algo Jenny, muy interesante. A ver. Jenny dijo la escuela en movimiento. Tal cual. Pero así que ya tenemos el segundo tomo. Sí, Cristina. No, digo que también hay algo que es la desaparición de la función paterna. Sí. Los padres son amigos y entonces los chicos también, rodeados con los cambios culturales y sociales en el mundo que vive, en la Argentina, no hablemos del mundo, la violencia que hay, los chicos se quedan muy solos. Los padres van y pegan a los maestros. Estos son los modelos que tienen hoy en día los chicos. Claro, claro. Todo eso es una sumatoria. Es una sumatoria Sí. que va en... Y como pasa la violencia, se va incrementando. Son círculos que se van incrementando hasta que estallan, ¿no?
Bueno, no sé si alguien quiere decir algo y si no largamos un poco, pero estamos todos impactados, realmente con lo que pasó estamos muy, muy impactados. Y bienvenida la idea de armar espacios de escucha de alguna manera, ¿no? Exacto. Siempre desde la empatía, ya que nombraron a Ferenczi, desde ponerse en el lugar del otro. Bueno, yo a tu edad también estaba muy enojada, etcétera, ¿no? Etcétera. Y sí, siempre partiendo, digamos, de ponerse que en el lugar del otro, en la preocupación por el otro y en la empatía. Desde ahí, entonces ya nos pueden escuchar. Desde ahí nos pueden escuchar. Bueno, largamos, Dafne, a mí me agarró la parte obsesiva. Pero la verdad que estuvo muy rico todo lo que van planteando, ¿no, Mariana? Mariana estuvo calladita, pero estuvo muy rico, realmente muy, muy rico. Y bueno, lo seguimos trabajando, esto es la escuela en movimiento, va a seguir, ¿no? Bueno, conectate, Dafne, estás desmuteada. Listo, ok. Bueno, sobre el encuentro anterior, Eliana empieza, empezamos haciendo una diferencia. Elena. Empezamos haciendo una diferencia entre la reedición y la edición. Y Elena puntualiza que la reedición remite a la represión y la edición a algo que no está pudiendo existir en el psiquismo del paciente todavía. Hilda puntualiza, esta vez, no sé, yo que me voy sintiendo así más confiada al hacer las reseñas, voy colocando en negrita cosas que a mí me parecen importantes, conceptos y que, bueno, perfecto. Mis hechos seleccionados, pero ahí van. Entonces, la diferencia entre reedición y edición. Hilda dice, en la reedición está más ligada a la neurosis, a la represión. Se puede acceder a una nueva comprensión de los hechos. Perdón. Esto de inscribir por primera vez lo que no se inscribió es parte de la edición. Disculpen, ahí hay que cambiarlo. La edición implica que lo que nunca fue escrito quedó fuera algo de una inscripción por escisión. Entonces es inscribir por primera vez lo que no se inscribió. Hilda añade, sobre Winnicott, situaciones de fracaso congeladas que quedan a la espera de un espacio para ser transicionadas. A uno le pasa algo tremendo y uno lo congela a la espera de que, en la línea de lo que decía Susana, otro lo ayude a elaborar esa situación. Ahí tengo que ver bien la referencia que está en el minuto 42. Pasa lo mismo, decía Hilda, con una heladera. Pasa mucho tiempo, eso creo que es un buen ejemplo, ¿no? Se pudre y ya no se puede elaborar con un otro. Esto es una frase que dicen los chicos, no, se pudrió todo. Es decir, se espera un tiempo en el freezer, ¿no? Para poder compartir esa comida difícil de tragar. Y cuando pasa mucho tiempo, no, ya está, ya se pudrió todo. Ya no se puede vincular uno con el otro para hacer la comida, ¿no? Descongelarla. Para tragarse algo que era intragable, ¿no? Poder cometabolizarlo, sí. Ok. Hilda sobre Bion. La identificación proyectiva puede ser tan intensa que puede hacer que no se pueda llegar más allá. Es decir, en psicosis crónica o situaciones psicotizantes, la identificación proyectiva puede hacer que no se permita llegar más al fondo. Claro, porque es una ametralladora. Es una ametralladora de identificaciones. Ya no llegás a aquella vez que se sintió solo, abandonado y no sé qué. Ya está. Se pudrió todo, va. Dafne,
Sí. Para que se aclare más. Por ejemplo, cuando vos atendés a un psicótico, un autista, que te vas pensando, te vas a dormir y te sigue martillando. Ay, sí, ¿no? te inyectó. Ahí es todo proyección. ¿No? Es masivo. ¿No? ¿Se entiende Exactamente, un poco sí. más? Fue proyectivamente, te inyectó su Claro, proyección. claro. Y no, ¿cómo se llama? No way, no hay manera de reintroyectárselo porque sienten, dice Bion, la reintroyección, cuando es muy violenta la proyección, la reintroyección es sentida como que lo estás matando, Sí, claro. como que le estás devolviendo. Es lo mismo que el revólver, ¿no? La ametralladora. Si vos le reintroyectás todo su puesto, lo sienten como que lo estás agujereando, ¿no? Luego abordamos el tema del fanatismo y el fundamentalismo. Alguien hace la pregunta de si son lo mismo o son diferencias, o hay diferencias. Hilda precisa que el fanatismo y el fundamentalismo, en ambos se desconoce la cualidad humana del otro. El otro queda arrasado. El fundamentalismo puede ser un fanatismo. Desde la perspectiva de Bion no hay diferencia. Ambos se pueden relacionar con la omnisciencia, omnipotencia, con la arrogancia y con su subsecuente estupidez. Viviana plantea algunas preguntas. ¿Cómo es que la simbiosis del vacío estructural está a la base de otras patologías graves? ¿Qué ocurre con pacientes con simbiosis patológica primaria? En otros vínculos, ¿cómo es esto? En otros vínculos que van haciendo una relación simbiótica con el objeto. Ay, perdón, aquí no sé qué puse. No, pero puede repetirse que en otros vínculos, como dijo Viviana, repitan esa relación simbiótica con el objeto con que vivieron en un fracaso, digamos. Sí. Y lo repitan para que de vuelta les vaya mal y cada vez esté peor, digamos. Exacto. Y Lutemberg lo teoriza como simbiosis secundaria. Sí. Entonces después la pregunta es con lo del analista. Dale, Dafne. Ajá. ¿Qué pasa con el zapping de objeto en la que se encuentran con el analista? ¿Qué pasa con el análisis cuando encuentran otro objeto sustituto afuera? Hilda dice que depende mucho de la capacidad del analista de transformar en una experiencia emocional. ¿Qué le puede pasar al analista en la transferencia si no resiste que el paciente haga relación simbiótica con objetos de fuera? Freud dice, nuestra tarea es medio docente a veces, hay que acompañarlo, teniendo mucho cuidado de no ponerse en el centro de la vida del paciente. En el futuro, Freud pide que en el futuro la terapia psicoanalítica sea más simple e intuitiva. Y agrega Hilda, hay que tener cuidado de no erigirse como modelo, sino el analista se encuentra en arrogancia, omnipotencia y estupidez. Y entonces hay que acompañar a que cada uno encuentre su propia versión de la tragedia edípica, su propia narrativa. Y hay que acompañar más en estructuras psicóticas. Eve precisa, en la base de toda psicosis está el vacío. Hilda dice, también en adicciones y perversiones. Eve habla de Rubén Basili y dice que estas personas van a tender a ser como un clinging, a colgarse toda su vida. Mira, colgarse del otro, ¿no? Colgarse de algo. Ay, sí, del otro, sí. Ok. Hilda dice, Freud con el hombre de los lobos. Le mostraba a Freud las mujeres que consideraba que podían ser sus novias. Sí. Los 6 primeros meses no lo atendió porque en estado de enamoramiento no había lugar para el análisis.
Consideraba que era preferible hacerse a un lado en el primer estadio del enamoramiento. Porque no te escuchan aparte, ¿viste? No te escuchan nada. El enamoramiento de antes, por lo menos, ¿no? Ahora ya no sé. El de antes, sí. Pasamos a la ficha, guión, pensamiento de Hilda. Hilda dice, o eludir la frustración o tratar de trabajarla. No hay nada más parecido a eludir la frustración que el tan de moda hay que soltar. Es difícil tratar de modificar esa frustración. El ejemplo máximo de la expresión de soltar pueden ser los autistas que están soltados de todo, sin amarre, caminan de puntas, sin tocar nada, con actitud de que nada me perturbe. Estoy en el aire, no me amarro a nada, ni nada me amarra. En otro ejemplo puede ser en sesión, el paciente que quiere tips o todo rápido. En el entorno social hoy predomina el soltar, no el elaborar. Claro. Eve precisa, ante el conflicto, hoy la propuesta es cortar, soltar y escindir. Hilda precisa, en la proyección masiva a predominio psicótico, no solo proyectamos lo que no nos gusta, sino que se va un pedazo de nosotros con esa proyección. Y señala la frase que grafica esto. Tenía una espina clavada en el corazón. Me saqué la espina y se me salió el corazón. Entonces se va empobreciendo el mundo interno. De soportar el dolor psíquico y de enriquecerse con ese trabajo de elaboración que permite aprender de la experiencia. O sea, la idea es, se va empobreciendo el mundo interno y, digamos, la idea es, ¿no?, soportar. No, la idea es porque no se puede soportar el dolor psíquico, ¿no? Entonces te empobreces. En vez de hacerte más sabio, te vas quedando con pedazos que vas perdiendo en el camino, ¿no? Ajá, porque no se puede soportar ese dolor psíquico. Y enriquecerse. Ni enriquecerse con ese trabajo de elaboración que si se realizara permitiría aprender de la experiencia, ¿no? Exacto. Y no solo evacuarla. No solo evacuarla. Evacuar la frustración puede ser cultivo puro de la pulsión de muerte. Ricardo precisa, para sostener el vínculo, las personas hoy sienten que tienen que desaparecer, como si hubiera una amenaza muy extrema a la vitalidad, como si pedir algún tipo de compromiso atentara contra la vitalidad del otro. Para tener un vínculo hay que perder un porcentaje de vitalidad personal. El punto es en qué porcentaje. Todo vínculo viene con peajes. Puede ser un peaje normal, uno caro, donde hay que pensarlo bien, y uno loco. Ahí no hay que entrar a la autopista. Hilda dice, un vínculo que funciona es fecundante de proyectos. Ricardo precisa, hoy se viven los vínculos como una aspiradora que me hace desaparecer. Hilda dice, sí, en estructuras muy frágiles. Y Lila, como lo sintetiza más o menos, y dice, el tabú actual no es la sexualidad, sino la intimidad. Muy bueno. La dificultad de ver el vínculo como algo simbólico. Hay temor a la separación, de poder unirse. De otra forma, uno va y viene y está en tránsito. Mariel agrega un ejemplo cotidiano y clínico. El home office de la pandemia parece hacer o haber hecho que muchas parejas que podrían haber ido a vivir juntas ya no lo hagan porque si no sienten que se van a desgastar estando juntos todo el día.
Hilda dice en un texto de un economista, los adultos de hoy, jóvenes, no quieren invertir todo en la pareja, sino que invierten mucho en amistades, Es porque al verdad. separarse ya están pensando en qué ocurrirá al separarse. Esto en base a las experiencias vistas en sus padres, que se unían para siempre, aunque les fuese mal. Como se vive más, la gente no se juega todo en la relación de pareja, sino mucho también en las amistades. Hilda habla de Bion cuando dice, cuando resalta la mucha actualidad del ataque al vínculo y a la capacidad de pensamiento. Y que habla de dos transferencias, porque para la contratransferencia implica que el analista tiene que ir a analizarse. La mandaste a pasear. En una parte lo dice, bueno, de última la contratransferencia, lo tengo acá en el libro, que lo voy a buscar ahora, es porque tiene que analizarse, pero en realidad sabemos por Racker que él hizo todo un trabajo con la contratransferencia muy interesante, ¿no? Puro. Sí, pero bueno, son posturas, ¿no? Él enfatiza mucho lo de las dos transferencias. Bueno, ahora, bueno, ¿qué les pareció? Estuvimos hablando antes y a mí me pareció muy buena tu puntuación, porque la verdad que nos hubiéramos perdido todo esto, ¿no? Sí. Pues pasan el tiempo y se cae. Son puntuaciones que van derecho al objetivo, ¿no? De la teoría del pensamiento de Bion, ¿no? Y el que él habla de la dificultad de pensar, que tiene que ver con soportar la angustia, con soportar el vacío inicial, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con que si uno piensa, si se pueden unir, transformar una experiencia, una impresión de los sentidos en una experiencia, y esa experiencia emocional se le puede dar un nombre, y ese nombre se puede juntar con otro nombre de otra experiencia emocional. Entonces se forma un pensamiento, y ese pensamiento se junta con otro pensamiento, se forma una idea, y si esa idea se junta con la idea de otros, ¿verdad? Entonces se forma una correlación, y si hay una correlación va a aparecer el deseo de comunicarlo. Este es todo el artículo, ¿no? El proceso que está en el artículo. Y si aparece el deseo de comunicarlo, todos esos pasajes significan tolerar la angustia, porque cuando uno piensa, elige una cosa y deja otra. O sea que ya ahí hay proceso depresivo. Cuando uno hace una correlación con otro, hace con otros una correlación y no con otros, entonces ahí siempre se va dejando cosas en el camino, ¿verdad? Hasta llegar a la comunicación, y mucho más hasta llegar a la publicación. Ay, qué lástima, Eve, se nos va Eve. Yo también tengo que atender. Sí, nos tenemos Ya es la que ir. hora. Yo le digo Sí, la sí. verdad que yo también me tengo que ir, porque hoy Sí. está la presentación de tesis de Inés Vázquez, que yo soy la tutora y no le puedo fallar. Sí. Bueno, pero la verdad que todo este proceso para mí es un artículo súper importante, incluso cuando él llega a la necesidad de la publicación. Y como hablamos muchas veces con Susana, ¿no? Cuando había un artículo para un libro, yo decía, mira, basta, hasta ahí ya está. No se agrega más, como si menos es más. No cuesta mucho largar y decir acá terminé, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso depresivo, es un cambio catastrófico. Hay algo que se elige y hay algo que se deja, ¿no? No, pero yo quiero contar, no, ya está, ya está. La narrativa, la escritura es un proceso de muchísima elaboración psíquica, ¿verdad? Incluso les diría mucho más que la pintura u otras artes. Ya en la escritura y en la narración entra mucho, es una secuencia, entra el tiempo, y cuando entra el tiempo, entra la ley del padre, y entra también, digamos, la elección, elegir. Entonces, todos esos son procesos depresivos, muy fuertes.
Entonces la escritura, la narrativa es secuencial. Entonces es todo un proceso que angustia bastante. Sí. Hay un momento que decir basta, esto lo pongo en otra cosa, ¿no? Y a eso cuesta mucho, ese basta, ¿no? Ese basta cuesta mucho porque es elección, elegir. Y ustedes saben que ahora se quiere todo, y todo junto, ¿no? Esa es otra cuestión. Bueno, bárbaro. Entonces, nos vemos de aquí en 15, Bueno. pero vieron que es un artículo que tiene mucha tela para cortar. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Hilda. Y a Dafne Gracias, por Hilda. todo este esfuerzo. Gracias. Espero que salga la grabación y seguimos la próxima, ¿eh? Seguimos. Muchas gracias, Dafne. Y Maru, la Gracias. próxima vas a hablar, Maruja, ¿eh? Un beso grande. Un beso, Un buen beso fin de. grande para todos, gracias. Y feliz Gracias. día el domingo en familia. Ah, claro. Es el día de la revería. Beso. Es el día de la El revería. día de la revería. revería. Está Tal bueno. cual. Está bueno. Es el día de la revería. Sí, Un qué beso bueno. grande. Un beso grande. Gracias. Un Y, beso. y del Chao. continente, y del continente. Sí. Hasta la próxima. Continente.